Muy buenos días a todos. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Jenny Sánchez, fundadora de la empresa Bio100, Medicina Genética a tu alcance. Quiero agradecerles a todos por haber aceptado la invitación a participar de la conferencia sobre la utilidad de la citogenética molecular en tumores sólidos y hematopoyéticos. Nuestra misión como empresa es la difusión y la aplicación de la biotecnología y genética con alcances en atención médica, diagnóstico molecular y educación continua. Todo siempre con los últimos avances. Lo que nos gusta estar siempre es a la vanguardia, y esto está siempre dirigido a profesionales y estudiantes en áreas de la salud, ciencias de la vida y a la comunidad en general. Hoy tenemos la participación como invitado del Dr. José María Sayagués, quien es investigador del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Economía y Competitividad de España. Trabaja en el Hospital Clínico de Salamanca y Centro de Investigación de Cáncer de la Universidad de Salamanca. Es asesor científico del Centro Internacional de Estudios Genéticos CIDEGEN. Posee 75 publicaciones científicas de impacto medio alto y 30 proyectos de investigación, así como también una patente y la dirección de 7 tesis doctorales. Con esto quiero decirles que estamos frente a una persona y con mucho conocimiento, listo para compartirles con nosotros y con toda la comunidad. Y con este precedente, pues quiero darle la bienvenida al doctor José María y agradeciéndole también por haber aceptado la invitación y por estar acá en este día. Sí, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias a todos los asistentes. Pues agradecer también a Bioscience por haber aceptado la invitación y por darme la oportunidad de compartir con todos ustedes esta charla. Esta charla está dividida en 3 partes. Una primera parte, lo que vamos a visualizar son las diferentes técnicas que se utilizan en la rutina diaria para la detección de alteraciones cromosómicas y genéticas, tanto en tumores sólidos como en tumores líquidos, leucemias y linfomas. Posteriormente vamos a hacer una revisión por todas las leucemias y linfomas, qué marcadores genéticos pues influyen en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la enfermedad. De la misma manera, la tercera parte de la conferencia pues es la aplicación en los tumores sólidos. Pues vamos a empezar. Como todos ustedes saben, pues la presencia de alteraciones genéticas y de ciertos factores ambientales conducen a la transformación maligna convirtiéndose en un cáncer o en una neoplasia. Esto es muy importante. A diferencia de lo que ocurre en los tumores sólidos, en las leucemias y linfomas, es mucho más frecuente detectar una única alteración cromosómica, mientras que en los tumores sólidos es más frecuente detectar alteraciones cromosómicas asociadas a la transformación del clon ancestral. Esto se piensa que es debido a que las hemopatías malignas, en el momento del diagnóstico nos vamos a encontrar fundamentalmente la alteración primaria que ha ocasionado la enfermedad. Por ejemplo, como veremos más adelante, en una leucemia mieloide crónica, la alteración cromosómica que desarrolla esta enfermedad es la translocación 922. Sin embargo, pues en los tumores sólidos nos podemos encontrar millones de alteraciones genéticas, todas ellas alteraciones secundarias. El interés clínico de la detección de la alteración primaria es saber quién ha ocasionado la enfermedad, mientras que el interés clínico de las alteraciones secundarias es porque se asocia a la progresión de la misma. Así, tenemos que conocer en todas las neoplasias, en todo cáncer, tenemos que conocer la alteración cromosómica que ha generado la enfermedad para buscar el tratamiento óptimo de la leucemia o linfoma. Para ello, pues existen una gran gama de técnicas genéticas que van desde la citogenética convencional, que, pues esta técnica aproximadamente detecta alteraciones entre 5 y 10 megabases o mayores a estas. Es decir, por ejemplo, una trisomía del cromosoma 21 en un síndrome de Down o una trisomía del cromosoma 12 en la leucemia linfática crónica. Posteriormente, pues está la hibridación in situ fluorescente o la hibridación genómica comparada, que ya detecta alteraciones por debajo de 2,5
kilobases. Para que os hagáis una idea, un gen, por ejemplo, P53, está alrededor de 250 kilobases. ¿Qué significa? Pues que con la citogenética convencional no lo vamos a poder determinar. Mientras que esto se podría determinar por las técnicas de FIS o hibridación genómica comparada. Además, tenemos las técnicas de ultrasecuenciación que son capaces de determinar bueno, pues el cambio de una única base. La citogenética convencional ha sido una técnica tremendamente útil y, de hecho, pues en 1960, Nowell encontró el cromosoma Philadelphia en un paciente con leucemia mieloide crónica. Aquí observáis la translocación 922. Sin embargo, es importante que conozcáis las limitaciones y las ventajas de todas las técnicas dirigidas a la detección de alteraciones cromosómicas. La principal limitación de la citogenética convencional es que solamente necesita células en división. ¿Y esto qué es lo que puede producir? Pues puede producir una selección clonal bien del clon tumoral o bien del clon normal. Imaginaros que tenemos, bueno, pues una leucemia con un 30% de células patológicas. Si nosotros esa médula ósea la añadimos a un medio de cultivo, es muy probable que solamente crezca el clon normal o bien el clon tumoral. Además, esta técnica conlleva a una interpretación subjetiva de los resultados, ya que en determinadas ocasiones las bandas cromosómicas son poco definidas y muchas veces es difícil bueno, pues distinguir entre el cromosoma 2, 3 o 4. Bueno, para un informe clínico es necesario aproximadamente el informe de 20 metafases, que no deja de ser, bueno, pues 20 células. Imaginaros, pues yo el viernes, por ejemplo, en quirófano saqué un hepatocarcinoma que pesaba 1,5 kg. ¿Qué son 20 células para un tumor que pesa 1,5 kg? Bueno, pues no representa ni el 0,01% de la celularidad global, lo que pone de manifiesto la baja sensibilidad de la técnica. Por ello, en la mayoría de los hospitales europeos, la técnica gold estándar para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de leucemias, linfomas y ya de muchos tumores sólidos es la hibridación in situ fluorescente. Es una técnica dotada de elevada sensibilidad donde un ácido nucleico está marcado con un fluorocromo, hibrida a la región cromosómica que nosotros queremos analizar y lo vamos a poder visualizar a través de un microscopio de fluorescencia. ¿Qué es lo que podemos hibridar? Bueno, pues podemos hibridar todo aquello que tenga núcleo, células en suspensión, tanto en interfase como células en metafase. Aquí vemos las señales del cromosoma que haya hibridado. También podemos hibridar tejidos. Con esto tenemos que tener ya mucho cuidado, tanto tejidos incluidos en parafinas como tejidos congelados. ¿Por qué digo que tenemos que tener cuidado con la parafina? Porque obviamente la célula es tridimensional y si yo hago un corte en la parafina, es muy probable que la mitad de la célula me la quede en un lado y la otra mitad de la célula me la quede en otro. ¿Qué significa? Que si yo estoy analizando P53 y el P53 se ha quedado en una parte y otro P53 en otra, probablemente estemos dando un resultado falso positivo. En resumen, bueno, pues la FIS consiste en cuatro fases. Primero, un tratamiento enzimático, donde utilizamos pepsina o proteínas AK, cualquier enzima proteolítica es válida. El objetivo de la pepsina es originar orificios en la membrana del núcleo para que la sonda que nosotros vayamos a utilizar pueda entrar por estos orificios y pueda hibridar con la célula tumoral o célula normal. ¿Cómo vamos a ver la señal? Bueno, pues la señal la vamos a ver a través de un microscopio de fluorescencia, que no es más que un microscopio normal, donde tiene una fuente de energía, una lámpara de fluorescencia, cuya duración es de 200 horas, y una serie de filtros para poder visualizar la señal cromosómica. Es muy importante conocer los límites de todas las técnicas, como he comenzado hablando en esta conferencia. La FIS
bueno, la sensibilidad de la técnica depende fundamentalmente del diseño y del tamaño de la sonda que nosotros utilicemos, de la muestra, como muy bien os he dicho, pues no es lo mismo hibridar una parafina que hibridar tejido fresco. Nosotros aquí en Europa prácticamente lo que hacemos ya todo es analizar el tejido fresco porque ya disponemos de banco de tumores y, bueno, pues todo aquello que sobra en el diagnóstico en un departamento de anatomía patológica queda congelado en el banco de tumores. Además, depende del porcentaje de células tumorales que haya en la muestra. Generalmente, cuando hay muy pocas células tumorales en la muestra, al principio lo que hacemos es una separación de la célula tumoral, como pasa, por ejemplo, en el mieloma múltiple. El mieloma múltiple, la cantidad de célula plasmática en el segundo aspirado, bueno, pues generalmente es inferior al 10%. En ese caso, lo que tenemos que hacer, lo primero, es separar la célula plasmática tumoral y solamente analizar esas células. Y además, por último, la sensibilidad depende del número de células que contemos en el microscopio. Así, se asume que para las trisomías el cutoff o límite de detección es de un 4%, siendo de un 10% para las monosomías. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una muestra tumoral por debajo de un 10%, pues es mejor no hacer FIS, sino hacer otras técnicas de mayor sensibilidad, como la PCR digital o bien la secuenciación masiva. Para las deleciones, la sensibilidad de la FIS depende directamente del gen que vayamos a analizar. Si vamos a analizar, por ejemplo, P16, es aproximadamente del 3%, mientras que si analizamos la pérdida de P53, en una leucemia linfática crónica, el límite de detección aproximadamente es del 10%. Para las traslocaciones, reordenamientos, inversiones, el límite o el cutoff es del 1%. Hemos visto, bueno, pues la citogenética convencional, la hibridación in situ fluorescente, que es la técnica que más se utiliza en Europa para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades, y recientemente, bueno, pues existen los arrays de hibridación genómica comparada, arrays de SNPs, que consiste en la hibridación del ADN tumoral y del ADN referencia. Cada uno de ellos está marcado con un fluorocromo y la prevalencia de los colores nos va a indicar si se gana o se pierde material genético. Por ejemplo, si tenemos un cáncer de colon, el material de referencia sería la sangre periférica del paciente y el ADN tumoral sería, bueno, pues el ADN previamente extraída de la célula tumoral del carcinoma colorectal. Su principal ventaja radica en que no requiere células en división, como pasaba con la citogenética convencional, y nos informa de todo el genoma, mientras que en la FIS únicamente nos informa de las alteraciones genéticas que yo quiera analizar. Pero obviamente, si yo estoy analizando una leucemia MLD crónica, a mí lo único que me interesa es si tiene la translocación 922 o no la tiene. El resto del genoma para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento no aporta mucha más información. ¿Qué limitaciones tiene la array CGH? Bueno, pues principalmente que no detecta alteraciones recíprocas. Pasa lo mismo con los SNPs. Es la misma técnica. Es decir, yo con esta técnica no puedo detectar traslocaciones, inversiones o cualquier otro reordenamiento equilibrado. Y además nos hace falta al menos un 30% de células tumorales. De forma gradual, bueno, pues aparecieron las técnicas de secuenciación masiva con una sensibilidad del 1% y finalmente las técnicas de PCR digital que son capaces ya de detectar una célula en 10 millones de células normales. Generalmente es la técnica que se utiliza para la biopsia líquida, es decir, para la monitorización del paciente. Por ejemplo, yo si opero un cáncer colorectal, obviamente, bueno, pues en la sangre periférica después de la operación puede haber células tumorales o no. Bueno, pues eso es lo que llamamos la biopsia líquida y para eso necesitamos técnicas de alta sensibilidad como la PCR digital. Una vez vistas las técnicas,
la pregunta que nos hacemos es si esto es útil para el diagnóstico citogenético, en primer lugar para leucemias y linfomas. Bueno, pues la respuesta la tenemos en el año 2000, donde la Sociedad Europea y Americana de Hematología decide clasificar las leucemias mieloblásticas agudas, entre otros, a través de criterios genéticos. ¿Por qué? Porque en el año 2000 ya comenzamos a ver, bueno, pues LMAs con una morfología muy específica, que tienen una translocación muy específica y que esta translocación se asocia a un pronóstico también muy específico. El MA-M3, M3 se clasificaban por, antiguamente por la morfología de la célula tumoral. Bueno, pues tenemos M3, la antigua FAZ, M4, todas ellas tienen inversión 16 y se asocian con un pronóstico muy específico. Y si esto ya era evidente en el año 2000, en el año 2008 la misma organización europea y americana de patología decide clasificar solo y exclusivamente las LMAs de acuerdo a los criterios genéticos. Comenzamos con la LMA con translocación 821. Bueno, pues representa el 90% de todas las LMAs M2. Generalmente se sucede en pacientes jóvenes y el pronóstico es favorable siempre y cuando se trate esta leucemia con altas dosis de citarabina en periodo post-remisión. Como alteración secundaria, os acordáis que en la primera diapositiva habíamos hablado de alteración primaria y de alteración secundaria, y en este caso, en la LMA con translocación 821, el que ha producido la enfermedad es la translocación 821, y como alteraciones secundarias nos podemos encontrar la pérdida del brazo largo del cromosoma 9 o bien la nulisomía del cromosoma Y, que nos va a indicar desde el punto de vista clínico si la leucemia está en progresión o es de nuevo diagnóstico. La LMA con translocación 15-17, bueno, pues representa el 8% de las LMAs. Prácticamente todas las LMAs M3 tienen translocación 15-17. También presentan un pronóstico muy favorable. El tratamiento, una vez determinada la translocación 15-17, va dirigida a la proteína de fusión y el tratamiento se hace con ATRA, que no es más que ácido transretinoico, vitamina A. Bueno, en este caso, el gen alfa rara se une al gen PML, genera una proteína de fusión y el tratamiento va dirigido a esta proteína de fusión. Cabe destacar que el 1% de las LMAs con 15-17 con translocación, bueno, en este caso tienen una translocación variante, el 17 se va al cromosoma 5 o bien al cromosoma 11. Todas ellas las vamos a tener que diagnosticar a través de técnicas de hibridación in situ fluorescente. La siguiente LMA es la LMA con inversión 16, representa el 12% de todas las LMAs. Morfológicamente se asocian con leucemias sin eosinofilia o con eosinófilos anómalos y el pronóstico también es muy favorable y el tratamiento es exactamente igual que el resto de las LMAs con altas dosis de citarabina. La inversión 16-16 o bien la translocación 16-16 genera una proteína de fusión que es capaz de, de formar 10 transcritos diferentes. La LMA contra alteraciones en el gen MLL, bueno, pues representa el 5 o 6% de todas las LMAs, es la más frecuente en niños o en LMAs asociadas con inhibidores de topoisomerasa y la morfología es mielomonocítica o monocítica, que son las antiguas LMA-M4. En este caso se puede producir hasta 73 translocaciones diferentes con 54 genes distintos, pero la más frecuente es la translocación 911. Aquí lo que hacemos es analizar directamente el gen 11, donde está el gen MLL, independientemente que se vaya al cromosoma 17, al cromosoma 22 o al cromosoma 6. ¿Por qué? Porque el tratamiento, el pronóstico y el diagnóstico de esta enfermedad sería exactamente lo mismo, independientemente del partner con el que se vaya.
En resumen, bueno, pues tenemos la clasificación más reciente, que es la 2017, la revisión de la WHO del 2016, lo que nos indica es que aquellas LMAs con traslocación 15-17, traslocación 8-21 e inversión 16 presentan un pronóstico favorable. De hecho, la supervivencia a los 5 años tras el diagnóstico de la enfermedad aproximadamente es del 70% y la tasa de recaídas es del 33%. Sin embargo, aquellas LMAs que tienen una monosomía del cromosoma 5, monosomía del cromosoma 7, inversión del cromosoma 3 o bien más de 3 alteraciones cromosómicas, a lo que llamamos cariotipos complejos, la supervivencia a los 5 años es del 15% y se incrementa mucho la tasa de recaídas. Esto es lo que sucede en la mitad de la leucemia mieloblástica aguda. ¿Qué pasa con la otra mitad? La otra mitad no tiene alteraciones citogenéticas, pero sí tiene alteraciones genéticas, siendo la más frecuente la mutación en el gen FLT3, aproximadamente está representada en un 45% de aquellas LMAs con cariotipo normal, es decir, el perfil que hay que hacer cuando llega una LMA, hay que hacer, bueno, pues 8-21, inversión 16, MLL, y si todo aquello es negativo, lo que tenemos que empezar es con las mutaciones genéticas. En este caso, comenzamos con la mutación en el gen FLT3, que el pronóstico, la verdad que es lamentable, es un pronóstico muy adverso, el pronóstico que confieren al paciente. Sin embargo, bueno, pues el año pasado presentaron 2 nuevas drogas, el midostaurin y el crenolonalif, que va dirigido a la mutación del gen FLT3 y lo que estamos viendo son resultados impresionantes. Es decir, estamos viendo supervivencias más de 3 años, 4 años en ausencia de trasplante autólogo. Lo mismo pasa con la nucleofosmina, en este caso está representada en un 46-62% de aquellas LMAs que tienen un cariotipo normal y el pronóstico que confieren es un pronóstico favorable. Y podíamos seguir así con los 5 genes o los 6 genes que marca la WHO. Sin embargo, la llegada de las técnicas de secuenciación masiva, bueno, pues hacen que sea más compleja pues la clasificación de las LMAs. Nosotros en Europa, en aquellas LMAs que tienen un cariotipo normal, hacemos un panel de genes de 23 genes, todos ellos asociados a tratamiento de la enfermedad o bien al pronóstico de la misma. Por nombrar algún ejemplo, el de NMT3A, bueno, pues es sensible a la danorubicina, FLT3 es sensible al midostaurin, IDH1 y IDH2, nosotros ahora en nuestro hospital tenemos un ensayo con un fármaco que se llama IDIFA, que va dirigida a la mutación IDH1 y IDH2, y c-KIT, bueno, pues tenemos muchísimos inhibidores de c-KIT. Hemos terminado las LMAs y pasamos al síndrome mielodisplásico. ¿Qué pasa en el síndrome mielodisplásico? Pues exactamente lo mismo que pasa con las LMAs. Todos los síndromes mielodisplásicos tienen alteraciones genéticas, siendo la más frecuente la pérdida del brazo largo del cromosoma 5, seguido de la pérdida del cromosoma 7, 8 y 20. Pero es que todas ellas nos ayudan a estratificar a los pacientes. Bueno, pues tenemos aquí, como pueden ver ustedes en la pantalla, aquellos que pierden el brazo largo del cromosoma 11 o nulisomía del cromosoma Y, la mediana de supervivencia es mayor a 60 meses, mientras que aquellos que tienen cariotipos complejos, es decir, más de 3 alteraciones cromosómicas, la supervivencia no llega ni siquiera al medio año. Pero además de ser importante las alteraciones genéticas en los síndromes mielodisplásicos para estratificar desde el punto de vista pronóstico, también es importante estas alteraciones desde el punto de vista tratamiento. Es decir, aquellas LMAs que pierden el brazo largo del cromosoma 5 se benefician de un tratamiento que se llama lenalidomida. Además, bueno, pues a estos pacientes generalmente una LMA un SMD puede transformarse de forma secundaria a una LMA y bueno, gracias a la lenalidomida la probabilidad de transformación a una LMA secundaria es mucho menor que si tiene otras alteraciones cromosómicas.
LMA, síndrome mielodisplásico, y pasamos a la leucemia linfoblástica aguda B. ¿Qué pasa? Pues lo mismo que todas las leucemias. Todas tienen alteraciones cromosómicas, pérdidas, ganancias cromosómicas o bien reordenamientos equilibrados. En este caso, tenemos la gran ventaja que todas estas alteraciones genéticas se asocian con la edad, es decir, entre 0 y 1 año, la alteración genética más frecuente que nos vamos a encontrar es la translocación 411, mientras que en un adulto la alteración más frecuente sería la translocación 922. Además, todas ellas, bueno, pues del mismo modo que en el resto de las leucemias, son capaces de estratificar al paciente desde el punto de vista pronóstico. Vemos cómo, bueno, pues aquellas linfoblásticas agudas con translocación 12-21, que es más frecuente en niños, presentan un buen pronóstico, mientras que la translocación 9-22, el pronóstico es adverso. Sin embargo, ya nos está indicando el tratamiento con inhibidores de la tirosinquinasa como el imatinib. Pasamos a la leucemia linfática crónica. La alteración más frecuente es la pérdida del 13q, sin embargo, no aporta mucho desde el punto de vista clínico, seguido de la trisomía 12, de la pérdida del gen ATM, donde está en el brazo largo del cromosoma 11q, y de la pérdida del 17p, donde se encuentra P53. Y de nuevo, todas ellas alteraciones nos van a clasificar a las leucemias linfáticas crónicas de acuerdo al pronóstico de la enfermedad. Observamos que la pérdida de P53, bueno, pues la mediana de supervivencia aproximadamente es, bueno, pues no llega a año y medio, mientras que la mediana de supervivencia de un paciente con trisomía 12 nos vamos a aproximadamente a 110 meses. Es importante detectar estos pacientes porque tenemos drogas que son capaces de revertir el mal pronóstico que P53 confiere a la leucemia linfática crónica. En este caso, el ibrutinib, que es un inhibidor de la tirosinquinasa de Bruton. Bueno, pues tenemos estos pacientes donde pierden P53 y son tratados con ibrutinib y observamos que no hay diferencias significativas con el resto de pacientes que presentan otras anomalías cromosómicas. ¿Qué otro marcador es muy importante en la leucemia linfática crónica? La mutación del gen variable del gen IGH. Aquellos que presentan mutaciones, bueno, pues la mediana de supervivencia es aproximadamente 293 meses, mientras que los que no presentan mutaciones, la mediana de supervivencia es de 117 meses. En este caso, lo que hemos hecho para bueno, lograr una estadificación pronóstica de la leucemia linfática crónica, lo que hemos hecho es integrar los datos, es decir, lo que hemos hecho es integrar las alteraciones cromosómicas adversas, pérdida de 11q y pérdida del gen P53, donde bueno, pues este grupo de pacientes a los 10 años sobrevive el 82%. Sin embargo, aquellos casos que no presentan mutaciones y que además tienen alteraciones cromosómicas adversas, pérdida de P53 y pérdida del gen ATM, la supervivencia a los 10 años es aproximadamente del 27%. De nuevo, la llegada de las técnicas de secuenciación masiva, bueno, pues complican aún más la estratificación pronóstica de la leucemia linfática crónica. En este caso hay 3 genes muy importantes, el SFT3B1, que precisamente cuando presentan mutaciones, bueno, pues se colocan en un riesgo intermedio. Estaríamos en donde la supervivencia a los 10 años es del 37%. Las mutaciones en OST1 o BIRC3 son las de alto riesgo que, bueno, pues a los 10 años sobrevive aproximadamente el 29%. No obstante, la clasificación pronóstica de la leucemia linfática crónica que se está utilizando es la anterior que os he mostrado, es decir, teniendo en cuenta las mutaciones de la región variable del gen IGH y de las alteraciones a nivel de 11q y P53.
Pasamos al mieloma múltiple, desde que tenemos técnicas de alta densidad, como el array CGH que vimos al principio, los arrays de SNPs, que son exactamente iguales. Bueno, pues sabemos que todo mieloma múltiple tiene alteraciones genéticas. Y es que la adquisición gradual de estas alteraciones genéticas lo que hace es que la célula plasmática se transforme en célula plasmática tumoral y acabe siendo un mieloma múltiple o una leucemia de células plasmáticas. Aquí, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos dos grupos de pacientes. Aquellos que tienen reordenamientos en el gen IGH, como puede ser la 1114, 414, 614, representan el 50% de todos los mielomas y el otro 50% lo que tienen es trisomía de los cromosomas impares. ¿Por qué de los cromosomas impares? Bueno, la teoría que hoy por hoy hay encima de la mesa es que el uso acromático de las células cuando se dividen es mucho más débil el de los cromosomas impares y una célula se va a llevar el de los cromosomas impares y otra célula se va a llevar el de los cromosomas pares. Como alteraciones secundarias, ¿cuáles son las más importantes? Bueno, pues las más importantes es la pérdida de retinoblastoma, la pérdida de P53 y la ganancia de 1Q. ¿Por qué? Porque todas ellas, de nuevo, van a poder estratificar al mieloma en alto, bajo y riesgo medio desde el punto de vista pronóstico. Observamos aquí que la pérdida de P53, la supervivencia del 50% aproximadamente sobreviven un 22 meses y con la translocación 414, bueno, pues pasa aproximadamente lo mismo. Y de hecho, en base a estas alteraciones, la nueva clasificación del mieloma pues establece tres grupos de riesgo: riesgo estándar, los que tienen trisomías de los cromosomas impares, la translocación 1114 y la translocación 614, donde la supervivencia en el mieloma múltiple es aproximadamente entre 7 y 10 años, mientras que aquellos que son de alto riesgo, la translocación 1416, 1420 o pérdida de P53, la supervivencia aproximadamente es de 3 años. Pero además, en este caso, nos indica más o menos el tratamiento que uno debe seguir con el mieloma, mientras que en la translocación 1114, bueno, pues el tratamiento va a ser con inhibidores de la ciclina D1, los mielomas con translocación 414, las terapias que siguen son con inhibidores del proteosoma, como es el bortezomib. En este caso, como os he comentado en las primeras diapositivas, cuando tenemos muy pocas células tumorales en la médula ósea, lo primero que hay que hacer es separar estas células tumorales. Bueno, nosotros hicimos, junto con la Universidad de Coimbra, un experimento donde separamos las células tumorales, pero además separamos los diferentes clones que nos encontramos en el compartimento clonal de la célula plasmática y procedimos al análisis de las alteraciones genéticas más habituales. Como pueden ver en esta primera diapositiva, bueno, pues este es el compartimento clonal de la célula plasmática, aquí lo tenemos, y si os dais cuenta aquí hay dos clones de células tumorales, se diferencian por la expresión del anticuerpo beta 7. Y lo que hicimos, bueno, pues fue hibridar ambos clones de forma separada. En este caso, observamos que el 80% de las células mostraban translocación a nivel del gen IGH en ambas poblaciones tumorales. Ambas poblaciones tumorales también mostraron la ganancia de 1Q25, que es de mal pronóstico, y sin embargo, bueno, pues solamente en las células que son beta 7 negativas nos encontramos la deleción de retinoblastoma y la pérdida de P53, mientras que las células plasmáticas tumorales beta 7 positivas fueron diploides para estos dos cromosomas. Os voy a mostrar un ejemplo mucho más gráfico. Aquí tenemos el compartimento clonal de la célula plasmática, células CD56 negativas, CD56 positivas, analizamos las alteraciones que se analizan en el mieloma, reordenamientos de IGH, ambas poblaciones tenían los reordenamientos IGH, 67-15%, ya en proporciones diferentes. Ambas poblaciones tenían pérdida de retinoblastoma, pero aquí
en esta población solamente el 30%, en esta población el 70%, pero fundamentalmente las células CD56 positivas mostraron la pérdida del gen P53, que como os he nombrado antes, es una pérdida que clasifica el mieloma high risk y el tratamiento tiene que ser mucho más agresivo. Si nosotros hubiésemos hibridado toda la médula ósea, si esta población representa solo el 5%, no podríamos haber detectado la pérdida de P53. Ahora os voy a mostrar una alteración genética que ya no es tan importante la alteración genética, sino donde se produzca esta alteración genética. A lo largo de una línea hematopoyética, si esta alteración la detectamos en las células plasmáticas, acabamos de ver que estaríamos delante de un mieloma múltiple, pero sin embargo, si esta alteración la detectamos en un linfocito B, sabemos que estamos ante un linfoma de célula del manto o bien alguna leucemia linfática crónica, el 3, el 4%, presentan la traslocación 11-14. Para los linfomas, finalmente, ya para terminar con la parte de hematología, disponemos de un panel que es importantísimo para el diagnóstico, estratificación pronóstica y tratamiento de los mismos. Tenemos el gen ALK, que se produce una traslocación 2,5 para el linfoma anaplásico, la traslocación 3,14, que bueno, pues el gen involucrado es el gen BCL6 para la leucemia de célula grande, para la leucemia de Burkitt tenemos CEMIC, para el linfoma del manto tenemos la ciclina D1, para el linfoma folicular tenemos el gen BCL2 y para el linfoma gástrico tenemos la traslocación 11-18 que está involucrado el gen MALT. Ahora, recientemente, bueno, pues hemos detectado aquellos linfomas de célula grande que puede tener dos traslocaciones o 3 traslocaciones, son los linfomas que llamamos de doble hit o triple hit, donde el BCL6 se une al MYC y al gen IGH y tienen un pronóstico muy adverso. Una vez visto las leucemias y linfomas, pasamos a ver los tumores sólidos y nos hacemos la misma pregunta. Bueno, pues la determinación de alteraciones genéticas en tumores sólidos, ¿qué aplicaciones tiene? Bueno, si os dais cuenta, en la primera diapositiva, en las leucemias y linfomas, Nowell ya en 1960 empleó la citogenética convencional para determinar la traslocación 922, que hoy por hoy sabemos que es la responsable de la leucemia mieloide crónica o bien de la leucemia linfoblástica aguda B. Sin embargo, no fue hasta el año 2006 donde se empezaron a emplear estas técnicas, concretamente en cáncer de mama, que como saben todos ustedes, es la neoplasia más frecuente de la mujer. Una de cada 20 mujeres va a contraer cáncer de mama a lo largo de su vida y, bueno, la incidencia de diagnóstico, bueno, se determina entre 35 y 80 años. ¿Qué parámetros pronósticos tenemos para cáncer de mama? Bueno, pues principalmente la existencia de un ganglio centinela, de la afectación ganglional y del tamaño del tumor. Y en base a estos dos parámetros, bueno, pues la esperanza de vida a los 5 años puede variar entre el 99% y el 14% permanecerán vivos a los 5 años, dependiendo de la presencia de ganglios o bien del tamaño del tumor. ¿Qué otros factores pronósticos nos encontramos? Bueno, pues nos podemos encontrar el tipo histológico, el grado de diferenciación y los receptores hormonales. No obstante, desde el punto de vista genético, nosotros encontramos pues una asociación entre el contenido de ADN de la célula tumoral y el pronóstico de la enfermedad. Sin embargo, bueno, pues esta asociación no siempre confirmaba el pronóstico de la enfermedad hasta que nos dimos cuenta que no dependía de la cantidad de ADN, sino depende de dos genes concretamente, ER2-NEO y BRCA1, BRCA2 en tumores de mama hereditarios. Bueno, hoy por hoy sabemos que 1 de cada 4 pacientes va a tener una sobreexpresión del gen ER2-NEO y el gen ER2-NEO lo que va a hacer es aumentar la proliferación celular.
pero de nuevo ya tenemos drogas que van dirigidas a este gen, como es el trastuzumab, pertuzumab o cualquier anti-2-HER2-neo, que bueno, lo que va a hacer es unirse al gen y lo que va a inhibir es la proliferación celular. Es importantísimo analizar esta proteína porque dependiendo de esta proteína el tratamiento va a ser uno o va a ser otro. Tradicionalmente esta proteína, bueno, pues para estudiarla se utilizan técnicas de inmunohistoquímica. Bueno, no sé si en la sala hay alguien que se dedica a la inmunohistoquímica donde se pone 3 cruces cuando hay una tinción muy marcada, 2 cruces menos marcada, una cruz una cruz y negativo cuando prácticamente no tienen tinción para esta proteína. Pero sin embargo, hoy por hoy, bueno, pues sabemos que la sobreexpresión de esta proteína es debida exclusivamente a la amplificación del gen y por eso, hoy por hoy, las técnicas de hibridación in situ son las técnicas gold estándar para determinar el estado del gen HER2-neo. Yo en mi laboratorio hicimos un experimento, lo que hicimos fue, bueno, pues colocar una sonda en el centrómero del cromosoma 17 y otra sonda en el gen HER2-neo. En un total de 108 pacientes. Y lo que pudimos observar es que, bueno, pues una cuarta parte de los pacientes, bueno, pues mostraron un número normal para tanto el centrómero que está marcado en verde como para los genes HER2-neo. Es decir, lo que estamos viendo en estas células son 2 puntos verdes y 2 puntos rojos correspondientes al centrómero del cromosoma 17 y HER2-neo respectivamente. En el 40% lo que observábamos fueron trisomías del cromosoma 17 o tetrasomías del mismo, donde se veían, bueno, pues 3 centrómeros del cromosoma 17 y 3 genes HER2-neo correspondientes a 3 cromosomas 17. En el resto de los pacientes lo que vimos fue una baja, media y alta amplificación. Observar aquí el centrómero del cromosoma 17, aquí tenemos 4 cromosomas 17, pero fijaros la cantidad de genes HER2-neo que tenemos en estas células. Bueno, lo que hicimos en aquel momento fue dividir el número de genes que nos encontrábamos en la célula tumoral dividido el número de señales del centrómero 17 y si era mayor de 2.2, ya considerábamos al paciente que mostraba amplificación del gen HER2-neo y que debería ser tratado con inhibidores de este gen como el trastuzumab y el pertuzumab. La amplificación del gen HER2-neo se asocia más a tumores familiares, aneuploides, bueno, con índices de ADN superiores a 1 y con índices de proliferación bastante alto. Y además marcaba la supervivencia tanto libre de enfermedad como la supervivencia global, observándose que aquellos que presentan la amplificación son los tumores de mama que peor pronóstico muestran. Sin embargo, como bien he dicho, estos inhibidores lo que hacen es revertir el mal pronóstico que la amplificación de HER2-neo confiere al paciente. El algoritmo en la actualidad para la evaluación del HER2-neo, según el Colegio de Patólogos Americanos, dice que aún se tiene que estudiar por técnicas de inmunohistoquímica, yo en este caso discrepo, y veréis por qué, y que en aquellos donde el examen sea borderline, es decir, que no se sepa muy bien si tienen amplificación o no, hacer las técnicas de FISH y solamente hay que considerar amplificación cuando HER2-neo y centrómero del 17, la relación de señales es mayor o igual a 2. Sin embargo, la literatura lo que marca es que aquellos casos que son negativos por inmunohistoquímica, el 5% lo tienen amplificado por FISH. Además, ha sido una publicación muy reciente, fue a últimos del 2017, ya a primeros del 2018 también han salido diferentes publicaciones donde se dice que bueno, la técnica gold estándar para la determinación de la amplificación del gen HER2-neo es a través de técnicas de FISH para poder salvar estos pacientes que son negativos por inmunohistoquímica.
Hemos visto cáncer de mama, pasamos a los melanomas. Bueno, generalmente con los melanomas, bueno, pues hay un criterio, hay un consenso entre los parámetros que utilizan los patólogos. Sin embargo, bueno, pues existen unas lesiones que son ambiguas. Esto se puso de manifiesto en los Países Bajos. Bueno, pues hubo una reunión en Holanda donde se reunieron los mejores dermatopatólogos para analizar 158 melanomas que inicialmente fueron clasificados como invasivos. Y bueno, llegaron a la conclusión que de estos 158 melanomas, 22 fueron lesiones benignas. De forma paralela, bueno, pues volvieron a analizar 513 melanomas inicialmente clasificados como invasivos. Sin embargo, bueno, pues llegaron a la conclusión que 85 de ellos eran lesiones benignas. Imaginaros, es decir, aquí tenemos 22 pacientes que han sido sometidos a una resección quirúrgica, a un tratamiento muy fuerte quimioterápico y a las complicaciones de este tratamiento, cuando en realidad el paciente no tenía un melanoma, sino simplemente tenía un lunar. Para entenderlo, lo que está sucediendo, bueno, pues hay que entender la evolución clonal del melanocito hasta llegar al proceso metastásico. Ahora mismo la mayoría de los lunares tienen una mutación a nivel de V600 del gen BRAF, pierden la expresión de PTEN, aumentan la expresión de la ciclina 1 cuando ya tienen un crecimiento radial o horizontal y pierden la expresión de ciertas proteínas cuando ya están en un proceso metastásico. Hoy por hoy, para discriminar un nebus displásico de un melanoma maligno, tenemos una batería de sondas mediante hibridación in situ fluorescente que, utilizando el algoritmo, nos va a indicar si es un melanoma o bien es un nebus. En este caso, bueno, os he puesto 3 estudios, uno de la Universidad de Chicago, otro de Neogenomics y otro de la casa comercial Abbott o Werfren, que se llama ahora. Y lo que viene diciendo es que si yo analizo esa muestra y más del 29% de las células tienen ganancias en 6p25, ya hay que considerarlo como un melanoma, o bien si más del 40% de las células presentan pérdida del gen MIF, ya hay que considerarlo como un melanoma, y del mismo modo, si más del 38% de las células presentan ganancias a través de la ciclina D1, ya hay que considerarlo como un melanoma. Esta técnica presenta una sensibilidad del 86%, una especificidad del 95%, que para un laboratorio de investigación son parámetros muy buenos. Sin embargo, para un laboratorio de diagnóstico genético, la sensibilidad y la especificidad aún es baja. Por ello, esta técnica solo se debe utilizar, bueno, pues apoyando el diagnóstico del patólogo. Para discriminar un lunar de un melanoma, recientemente ha salido una publicación que utilizando 4 centrómeros en los cromosomas 6, 7, 11 y 20, bueno, pues ya podemos discriminar entre ambas entidades y ya con una sensibilidad del 94% y una especificidad también del 94%. Para discriminar un SPID benigno de un melanoma esplizoide, bueno, pues la misma Universidad de Chicago ha propuesto 4 marcadores y fijaros, ya estamos hablando de sensibilidades del 94% y especificidades del 98%, donde, bueno, estos 4 marcadores son capaces de discriminar entre estas formas entre un SPID benigno y un melanoma esplizoide. Morfológicamente nos podemos confundir por el crecimiento del tumor en forma de SPID. Perdonad. ¿Qué pasa con los tumores cerebrales? ¿Qué pasa con los oligodendrogliomas? Bueno, pues de hecho, la mayoría de los oligodendrogliomas presentan pérdidas del brazo largo del cromosoma 19, fijaros, hasta un 80%. También presentan deleciones del brazo largo del cromosoma 1, 70% de los casos. Coexisten las dos alteraciones, nos podemos encontrar polisomías, amplificación de GFR, pérdida de PTEN, pero es que todas ellas nos van a dar idea de cómo tenemos que manejar clínicamente al paciente. Y de hecho, en la nueva clasificación
de los tumores del sistema nervioso central de la OMS ya incorporan los parámetros genéticos para clasificarlos desde el punto de vista tanto pronóstico como diagnóstico como tratamiento de la enfermedad, como veremos en estos momentos. Bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, un oligodendroglioma, hay que hacer una mutación en el gen IDH y una codeleción de 1p19q. Y de hecho, ahora en la nueva clasificación ya los llama oligodendroglioma con IDH mutado y codeleción 1p19q, que me recuerda mucho a la clasificación del 2001 con las LMAs, donde antiguamente se clasificaba LMA M1, M2, M3, pasó a clasificarse LMA con traslocación 15-17, inversión 16, pues con los tumores del sistema nervioso central está pasando exactamente lo mismo y os puedo asegurar que con todos los tumores sólidos pasará de forma similar. ¿Y por qué os digo que bueno, estas alteraciones genéticas bueno, de alguna manera nos indica cómo manejar clínicamente al mieloma, al oligodendroglioma? Bueno, pues nosotros a través de estos marcadores podemos bueno, pues determinar si el oligodendroglioma va a tener una respuesta muy buena a la radioquimioterapia o por el contrario la respuesta va a ser más precaria. Claro, esta información para un neurocirujano es fundamental. Imaginaros que somos neurocirujanos, estamos operando, abrimos la cabeza y si vemos que pierde 1p19q, la cirugía tiene que ser mucho más conservadora para no producir ningún daño cerebral. ¿Por qué? Porque sabemos que el tratamiento se va a encargar de eliminar el resto del tumor si dejamos algo de tumor. Sin embargo, si un neurocirujano está frente a un oligodendroglioma con polisomías, se va a tener que esmerar mucho y va a tener que hacer una resección completa del tumor porque sabe que el tratamiento prácticamente no va a responder en este tipo de neoplasias. Además, la amplificación del gen EGFR es un marcador, además de ser un marcador de mal pronóstico, es un marcador que bueno, pues marca el diagnóstico diferencial entre glioblastomas de células pequeñas y de oligodendrogliomas anaplásicos. Mira, os voy a poner un ejemplo de 3 tumores cerebrales, 3 oligodendrogliomas, todos muy parecidos, es decir, si os dais cuenta, la histología que tienen es exacta. Bueno, pues esto es uno de grado 3, donde, o grado 4 o grado 3, donde prácticamente se pueden diferenciar estos 3 tipos histológicos. Pero desde el punto de vista genético sí se pueden diferenciar. Este primero presenta pérdida de petén y fijaros qué supervivencia global mostró el paciente, 12 meses. Este mostró amplificación del gen EGFR y fijaros la supervivencia, 18 meses. Y este oligodendroglioma mostró la codeleción de 1p19q y hoy por hoy permanece vivo porque además, bueno, pues es un paciente que lo conocemos tras 96 meses del diagnóstico de la enfermedad, para que veáis lo importante que es determinar la alteración genética que ha producido esa neoplasia. ¿Qué pasa con los neuroblastomas? Pues exactamente igual. El neuroblastoma, el marcador bueno, de alguna manera va a decir cuánto va a vivir el paciente, es la amplificación del gen NMIC. De hecho, aquellos que no tienen amplificación de NMIC muchas veces retrae el propio tumor sin necesidad de cirugía. Está presente en el 4% de los estadios tempranos y en el 30% de los estadios avanzados. Es importante determinar si este tumor presenta amplificación o no de NMIC. Lo mismo pasa con los meduloblastomas. Los meduloblastomas hoy por hoy se clasifican, bueno, pues, y el tratamiento es de acuerdo a la edad, si tiene metástasis o no tiene metástasis, al grupo molecular, grupo WIN, grupo 3 o grupo 4, pero el pronóstico hoy por hoy lo está marcando las alteraciones genéticas determinadas por hibridación in situ fluorescente, mientras que la monosomía del cromosoma 6 dentro del grupo WIN marca muy buen pronóstico. La presencia de un isocromosoma 17, que no es más que la pérdida de un brazo y la ganancia de otro, el pronóstico es bastante adverso.
¿Quién marca el tratamiento exitoso en un cáncer de pulmón? Pues la translocación ALK, igual que en el linfoma anaplásico. Pero en el linfoma anaplásico la translocación que se produce es una translocación 2,5, mientras que la translocación que se produce en el cáncer de pulmón es ALK con un gen muy cercano dentro del cromosoma 5, como veremos más adelante, dentro del cromosoma 2. Es un tratamiento muy exitoso para el cáncer de pulmón no microcítico, pero sin embargo solo está presente entre el 3 y el 5% de todos los casos, generalmente en pacientes jóvenes, no fumadores o fumadores esporádicos y mujeres. Y una vez más, la técnica gold estándar para determinar si tiene una translocación ALK, hoy por hoy también puede tener una translocación ROS1, MET, RET, bueno, es porque marca un tratamiento muy específico que va dirigido a estos genes que se llama crizotinib. Bueno, esto fue un ensayo en Madrid hace aproximadamente 6-7 años, donde el ensayo clínico cuando el crizotinib estaba en fase 3, aquí tenemos un paciente con un cáncer de pulmón muy marcado y 2 meses después del tratamiento todo este cáncer de pulmón había desaparecido. ¿Cómo se produce esta translocación? Bueno, pues a diferencia del linfoma anaplásico, como he dicho, que se produce una translocación 2,5, aquí el gen ALK lo que se produce es una inversión del segmento intergénico entre el gen ALK y ML4 y al final lo que va a generar es una proteína de fusión ALK-ML4. Esto ocurre en el 70% de los casos. En el 30% de los casos lo que hace es delecionar este segmento intergénico, pero el producto final va a ser exactamente el mismo. Como os he comentado, la técnica gold estándar para el tratamiento, para la determinación de esta alteración genética sigue siendo la FIS. Ahora mismo ha salido un anticuerpo, concretamente de la casa comercial Roche, que parece que está funcionando mucho mejor. Y bueno, lo que hacemos en el laboratorio de anatomía patológica es hacer un cribado con este anticuerpo y el que salga positivo, hacer la hibridación in situ fluorescente. Sin embargo, bueno, siempre en todos los laboratorios de anatomía patológica parece que no quieren enfrentarse a la técnica de FIS, bueno, precisamente porque antiguamente era una técnica cara, aproximadamente estaba la determinación por unos 300 euros, 250 euros. Sin embargo, ahora mismo han bajado mucho los precios y una determinación por FIS está alrededor de los 100, 150 dólares. La PCR en este caso no la podemos utilizar porque lo que estamos determinando es la proteína de fusión, es decir, el RNA, y como todos ustedes saben, en la parafina el RNA está bastante degradado. Pero fijaros que es llamativo, aquí tenemos una gráfica donde el cáncer de pulmón no microcítico, cuando es tratado a través de medicina personalizada, es decir, a través de una terapia dirigido al gen que ya ha producido la enfermedad, la supervivencia ya estamos en torno entre los 3 y 5 años, mientras que cuando estamos tratando a un paciente con cáncer de pulmón no microcítico con herramientas convencionales, la supervivencia media es aproximadamente 2 años. El último ejemplo que voy a poner en tumores sólidos es el tumor del estómago gastrointestinal. Todos saben ustedes que se caracteriza principalmente por presentar mutaciones en el gen c-KIT, concretamente el 80% de ellos tienen mutaciones en el gen c-KIT, pero bueno, los melanomas, el 15% también tienen mutación c-KIT, o las mastocitosis, todas las mastocitosis tienen mutaciones en c-KIT. Para que veáis lo importante, ¿en qué consiste KIT? Bueno, pues el gen c-KIT en una situación normal, es decir, yo tropiezo, me hago un rasguño en el brazo, bueno, pues se va a unir un ligando en la porción extracelular. Este ligando lo que va a hacer es producir moléculas de ATP, se va a producir la fosforilación del ATP y por lo tanto se va a producir la proliferación celular. ¿Qué es lo que pasa en las neoplasias? Porque esto sucede en condiciones normales. En las neoplasias, como en el tumor del estroma gastrointestinal, lo que se produce es que en ausencia de este ligando, esta cascada está funcionando constantemente y lo que hace es aumentar la proliferación celular.
¿Qué es lo que hace el tratamiento? Bueno, pues, por ejemplo, estos tumores generalmente cuando presentan una mutación en el exón 11 se tratan con imatinib. El imatinib se une en la situación donde estaba antes el ATP y lo que hace es bloquear la unión al sitio del ATP y, por lo tanto, lo que hace es detener la proliferación celular. En este caso ya no es que sea importante porque tenga mutaciones en c-KIT. Tenemos que saber dónde están esas mutaciones en KIT. Están en el exón 11, 13, 17. Por ejemplo, las del exón 11 funcionan muy bien el imatinib, mientras que las del exón 13 funciona mejor otro fármaco que se llama sutinib en altas dosis. Bueno, todos los ejemplos que han estado viendo ustedes, sería fácil concluir que la contribución de la genética molecular ha mejorado mucho el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la enfermedad. Y ahora pasamos a la sesión de preguntas o discusión de la propia conferencia. ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? Hola. Aquí estamos, doctor. Ah, hola. ¿Me han escuchado bien? Sí, perfectamente. Ah, muy bien. Perfecto. ¿Tenemos alguna pregunta de la conferencia? Bueno, a Ya. mí me gustaría, buenas tardes, buenos días, doctor. Bueno, en mi caso que estoy en Ecuador, y ¿Sí? me gustaría hacerle una pregunta, bueno, más que nada reflejada con lo que es a las leucemias y los linfomas y todo eso. Sí. Resulta que, bueno, yo soy de Ecuador y trabajo en un hospital oncológico. Sin ¿Sí? embargo, mi problema es que, bueno, nosotros no hacemos pruebas genéticas, no hacemos inmunogenotipo, no hacemos absolutamente nada. Todavía solamente estamos con inmunohistoquímica en lo que es el laboratorio de patología y en realidad en el laboratorio clínico no hacemos nada de genética. Entonces, mi pregunta es, básicamente, nosotros estamos ahorita planteando un proyecto para implementar la parte genética en el laboratorio clínico. Sin embargo, mi pregunta es justamente, ¿qué técnica usted me recomendaría como para iniciar un laboratorio de genética para lo que es leucemias y linfomas? Obviamente, para leucemias y linfomas, la técnica más importante es la técnica de hibridación in situ fluorescente. Es decir, yo partiría para el diagnóstico la hibridación in situ fluorescente y para el seguimiento de la enfermedad la PCR cuantitativa. Es decir, son las dos técnicas que una nos sirve para diagnosticar la leucemia y la otra nos sirve para hacer un seguimiento de esa leucemia. Sin embargo, también le tengo que comentar que, bueno, yo, por ejemplo, bueno, pues mucha gente de Latinoamérica pasa por nuestro laboratorio. Nuestro laboratorio es uno de los centros de referencia de todo el mundo de leucemias y linfomas. Hay dos laboratorios que son referencias, uno está en Arkansas y otro está en Salamanca. Y también lo que sí que he visto, que la verdad que no me gusta mucho, pero bueno, sí que lo veo, es que, bueno, pues una persona de Latinoamérica viene a aprender a Salamanca una técnica, está apenas un mes o mes y medio, vuelve a su país y ya se pone a diagnosticar leucemias y linfomas. Esto es muy, muy peligroso. Es decir, yo, si tengo que implantar una técnica en un laboratorio, lo primero que haría, o lo que te dicen las guías de implementación de técnicas moleculares, es que al menos un año se haga una correlación con un laboratorio de referencia. Es decir, que durante un año no nos queda otra que, pues hacer el análisis en nuestro laboratorio, pero siempre confirmando lo que nosotros vemos con otro laboratorio de referencia. De hecho, las técnicas de secuenciación masiva, nosotros estuvimos un año entero, bueno, pues analizando los mismos genes por PCR que por secuenciación masiva. Cuando vimos que había una correlación totalmente absoluta, es cuando empezamos a utilizar la técnica para el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad. Sin embargo, con la hibridación in situ fluorescente, es una técnica muy sencilla, es muy simple,
simple, pero sin embargo el observador de esa técnica es muy importante. Mira, creo que tu nombre se llama María del Cisne. María, yo llevo 22 años trabajando con la FIS y todavía tengo alguna leucemia que tengo mis dudas si es positiva o negativa para una alteración genética muy específica. Imagínese una persona que viene a hacer una rotación de 3 meses, vuelve a su país y ya se pone a diagnosticar y a monitorizar esos pacientes a través de estas herramientas moleculares. La contestación que yo le diría es la FIS. La FIS es la técnica gold estándar tanto en el diagnóstico como el pronóstico de leucemias y linfomas. Y por orden cronológico, según la segunda técnica que montaría sería la PCR cuantitativa, pero ya le comento, siempre que sea validada durante un tiempo con un laboratorio de referencia. Listo, ajá. Listo. Sí, te tengo bastante claro en realidad. Sí, porque como realmente, bueno, estamos con una hematóloga. En realidad, ella recién llegó a trabajar allí en Solca. ¿Sí? En realidad, en Solca, bueno, esa soy yo. Buenos días. Y Hola. resulta que bueno, ella me decía que instalemos algo de lo que es citometría de flujo, porque en realidad no tenemos absolutamente nada. Sí, pero la citometría de flujo es una técnica que lo que nos está diciendo es una sospecha de una enfermedad. Es decir, la citometría de flujo son las imágenes que yo he sacado cuando separamos las células patológicas. De hecho, nosotros cuando todos los mielomas múltiples, primero lo que hacemos es separar por los 4 anticuerpos, 38, C138 y 56, bueno, viendo el fenotipo del diagnóstico, y lo que hacemos es separar esas células porque obviamente mandar una médula ósea para analizar las alteraciones de alto riesgo y no separar las células, es mejor que ustedes cojan la médula ósea y la tiren a la papelera porque no va a valer para nada. Es decir, una médula ósea de un paciente con un mieloma múltiple, en la primera extracción para morfología puede haber un 50% de célula plasmática, pero en la segunda extracción para técnicas de citometría de flujo o bien técnicas de FIS, aproximadamente hay un 10% de célula tumoral. Si se da cuenta, los límites de la FIS para la pérdida de P53 es un 10%, con lo cual, aunque yo vea en esa médula ósea un 10%, yo siempre tengo que poner que es negativa en ese aspecto, con lo cual siempre hay que separar célula tumoral. Actualmente existen 2 métodos para separar la célula tumoral, la célula plasmática. Uno es a través de la citometría de flujo y otro es a través del AutoMAS, que es por inmunofluorescencia directa. Es decir, el AutoMAS es un aparato que aproximadamente vale unos $7.000 o $8.000. Es un aparato muy fácil de manejar, mientras que un citómetro requiere un especialista en citometría de flujo. Sin embargo, el AutoMAS, obviamente, cualquier técnico de laboratorio lo podría hacer. ¿Cuál es el mayor inconveniente del AutoMAS? Que solo se para por un anticuerpo, anti-CD138. ¿Qué significa? Que en el momento del diagnóstico en un mieloma, no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque si yo separo por CD138 voy a separar toda la célula plasmática, tumoral y normal, pero en un diagnóstico de un mieloma múltiple, normal aproximadamente hay un 2-3%, con lo cual no es mucha complicación separar toda la célula plasmática porque prácticamente toda la célula plasmática es tumoral. Obviamente, cuando estamos haciendo un seguimiento ahora en el mieloma múltiple con el daratumab de Janssen, bueno, nosotros estamos haciendo un seguimiento por citometría de flujo, lo que llaman las técnicas de próxima generación de citometría de flujo, donde lo que hacemos es adquirir 6 millones de eventos y lo que estamos viendo que la positividad de la enfermedad mínima residual es un marcador muy importante para el pronóstico de la enfermedad. Entonces, obviamente, yo lo que haría es bueno, pues inclinarme por una técnica. La citometría de flujo también somos centro de referencia. Una de las personas que más saben de citometría de flujo es el doctor Orfao en Salamanca. Es precisamente el fundador de las técnicas de Euroclonality y Euroflow.
bueno, pues ya ha estandarizado tantos el tema de los anticuerpos que prácticamente ya ni siquiera hay que saber citometría de flujo. Ahora mismo tenemos una serie de ficheros que según metemos la médula ósea por el citómetro, esos ficheros con la Big Data nos va a decir ya directamente dónde están clasificados, si un linfoma del manto, un síndrome mielodisplásico o, bueno, o lo que sea. Obviamente la citometría de flujo nos va a dar una sospecha diagnóstica. La confirmación siempre la vamos a tener que hacer por técnicas de FIS. Entonces, bueno, yo les recomiendo, yo me pongo en la situación de ustedes y también hay que valorar un poco la economía, es decir, cuánto de importante es, bueno, poner la FIS en mi laboratorio. ¿Por qué? Porque la FIS en mi laboratorio requiere un microscopio de fluorescencia, un termociclador, una serie de baños y a lo que voy, que es lo más importante y que en Ecuador estáis un poco fastidiados, que son los reactivos. Es decir, allí aproximadamente una sonda 922 para 20 test está aproximadamente $1.700. Por ejemplo, aquí en España está alrededor de unos $1.200. Nosotros, por ejemplo, somos centro de referencia y para que te hagas una idea, María, nos llegan 50, 60, 70 médulas óseas diarias para hacer FIS. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos un volumen muy grande y nosotros, bueno, pues todos los reactivos que tenemos, aproximadamente nosotros pues tenemos una FIS aproximadamente por $150. Yo le invito a usted que se ponga a hacer cálculos, si quiere un día quedamos y hacemos los cálculos, donde si usted divide $1.700 que vale la translocación 922 en Ecuador entre 20 test, aproximadamente ya son $85-100 solamente en el microlitro que yo añado al porta. Yo si estoy en vuestro lugar, saldría mucho más rentable enviar esas alteraciones genéticas porque eso es otra. Obviamente, si yo pongo FIS en mi laboratorio, debería tener todas las ondas, 922, 1221, inversión 16 y cada vial vale $1.800. Con lo cual, claro, hay sondas, como por ejemplo en sarcomas, sarcoma de Ewing o el sarcoma sinovial. Gracias a Dios el sarcoma es una enfermedad muy rara y muchas veces, ¿qué es lo que pasa en los laboratorios? Que se compra el vial para hacer el sarcoma que ha llegado en ese momento y ya no se vuelve a utilizar. Con lo cual, yo creo que saldría mucho más rentable, bueno, pues buscar un laboratorio partner. Eso sí, tenéis que tener comunicación muy directa con ese laboratorio. Tanto yo si tengo ahora un laboratorio clínico, contrataría directamente el inmunofenotipo y la FIS. ¿Por qué le digo esto? Pues porque se evita que estén ustedes, la inversión del primer año, donde tienen que hacer una correlación con un laboratorio de referencia, todo eso lo evitan. Entonces, obviamente, pues imagínense, yo soy asesor científico y de números y precios no entiendo mucho, pero imagínense que pues, Cidegen, imagínense que tiene una translocación 922 por $150. Le puedo asegurar que ustedes, contando los reactivos, la maquinaria y la experiencia, le va a salir en torno, solamente de su laboratorio, va a llegar a los 200, 210, $220. Y te va a quedar la duda que no lo va a leer un observador experimentado, que eso es muy importante. Es decir, ya le digo, yo tengo muchas veces dudas. El otro día tuve una LMA M3 que tuve duda porque al final tenía una translocación variante, no tenía la 15-17, sino tenía la 5-17, que además responde peor a la ATRA. Entonces, eso en un laboratorio que no tengan ustedes experiencia, nunca lo van a poder determinar. Claro. Sí. En ese caso, bueno, pues sí sería enviar en realidad de las muestras a un laboratorio de referencia, porque en realidad nos va a costar muchísimo. Bueno, Mire, en ese sentido, Cidegen, que es un laboratorio bastante bueno de referencia, en Ecuador nosotros estamos trabajando con Janssen, de Johnson & Johnson, estamos trabajando en leucemia linfática crónica con tratamiento con ibrutinib. De hecho, en Ecuador está subvencionada el marcador genético de P53. La central la tenemos en un laboratorio que creo que se llama Ecoamerican o algo parecido, no me hagan mucho caso de los nombres, y
bueno, pues este laboratorio nos envían muestras los jueves y el martes tienen el resultado. Es decir, estamos hablando de tiempos de oportunidad de 5 días. En una LMA M3, un tiempo de oportunidad de 3 días o 2 días es fundamental porque si no el paciente se va a morir de una hemorragia. Claro, claro que sí es importante, exactamente. Sí. Bueno, también es importante, ¿no? Porque si enviamos, hay veces que nosotros enviamos una de aquí mismo a nivel de Ecuador, Sí, enviamos las de estudio de citometría o de ficho, lo que sea, y se sí. demoran días, un mes, a ver. Eso, María, es inadmisible. Claro. Inadmisible. Pero tienen ustedes oportunidad de mandarlo a otro lado y los tiempos de oportunidad son bastante bajos. Es decir, nosotros estamos en una FIS, un tiempo de oportunidad de 5 días. ¿Ves que más tiempo? ¿Eso por qué pasa? ¿Por qué sucede, María? Porque sucede porque generalmente, bueno, pues esas pruebas moleculares las hacen biólogos, bacteriólogos y no saben el significado clínico de lo que están viendo en el microscopio. Yo, de hecho, a todos mis alumnos, yo estoy dando clase en la Facultad de Medicina, yo a todos mis alumnos les digo que no vean la lámina como un cristal, sino como un paciente. Es decir, es fundamental saber la implicación clínica que tiene el resultado que el observador vaya a dar. Es decir, es que si vas a decir que tiene una traslocación 821, el hematólogo sabe que tiene que utilizar citarabina. O si ves la pérdida de un P53 o de la mutación de la región variable del gen IGH ya en linfomas o en leucemia linfática crónica, sabe que tiene que utilizar ibrutinib. Es decir, ahora mismo un paciente con linfática crónica high risk con pérdida de P53, la supervivencia es de 1 año. Con ibrutinib es de 15 años. Entonces, una buena determinación de la pérdida de P53 es fundamental para la repercusión clínica que vaya a tener el paciente. Yo ahí no me lo juego. Claro, no imposible. Claro, listo. Bueno, muchas gracias. Entonces, en ese caso sí me gustaría, por ejemplo, hacer algún contacto con usted o ver cómo hacemos en realidad para hacer justamente ver cómo enviamos las muestras, que todo sea más rápido. Mire, María, yo le invito a lo María. siguiente. María, bueno, le puede dar el correo electrónico a... María del Cisne, nosotros estamos trabajando justamente con Sidegen. Biocien hizo un importante convenio con Sidegen y con la finalidad de que en este caso a personas como tú y otras personas más que necesiten el apoyo para las muestras, podamos asimismo enviar las muestras para España. Entonces puedes contar conmigo para ello. Perfecto. Que estamos en contacto totalmente con el doctor. Perfecto. Mira, José Jenny, María. en ese caso, yo siempre he dicho, Jenny, que uno puede decir en esta vida que es muy bueno trabajando, pero sin embargo, siempre hay que demostrarlo. Yo le invito a Jenny que invite a María a mandar 3 muestras de forma gratuita, tanto el envío nunca se cobra, de forma gratuita, para verificar lo que yo le estoy diciendo. Es decir, ustedes van a enviar el jueves 3 muestras para FIS, y el martes van a tener el resultado. Hagan ustedes el proceso entre María y Jenny. Jenny ya es un laboratorio que trabaja exhaustivamente con nosotros. Es un laboratorio que, bueno, recientemente hemos hecho un convenio y la idea sería pues intentar canalizar las muestras de Ecuador a través de Bioscien. Entonces, póngase en contacto con Jenny y seguramente, bueno, pues podemos hacer las primeras pruebas moleculares. Muchas gracias, doctor, y de paso lo felicito por su conferencia, que estuvo bastante interesante. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Más preguntas? Teníamos, doctor, otra pregunta, pero creo que con lo que usted ya respondió quedó ya clara, porque Boris nos preguntaba, dice, buen día, doctor, la citometría de flujo es muy utilizada en nuestro país, Ecuador. ¿FISH sería complementaria a citometría? Esa era la pregunta de él. Sí, la FIS no es que sea complementaria, bueno, sí es complementaria a la citometría. La citometría de flujo te va a dar una sospecha de una cierta enfermedad.
Es decir, obviamente, si yo sospecho que tengo un linfoma del manto, siempre el que va a validar es el marcador molecular. Tiene que haber una traslocación 11-14 y esa traslocación 11-14 solamente se puede hacer por FIS. Cuidado de hacerlo por PCR. PCR solamente detecta el 40% de la traslocación 11-14. ¿Por qué? Porque en el gen ciclina D1 es un gen muy largo y tiene muchos breakpoints, tiene muchos puntos de ruptura. La PCR, tanto para la 11-14 como para la 14-18, solamente detecta esas traslocaciones cuando están en posición mayor. Mientras que la FIS lo que hacemos es utilizar un primer muy largo que cubre todos los puntos de ruptura y en este caso somos capaces de diagnosticar la totalidad de los linfomas del manto. Pero obviamente la FIS y el resto de técnicas moleculares son técnicas complementarias a la citometría de flujo porque obviamente tenemos que tener una sospecha inmunofenotípica. No tenemos ninguna otra pregunta ahorita, doctor. De todas maneras, la citometría de flujo también se puede canalizar también a través de Bioscience. Lo único, bueno, pues que en ciertas patologías, pues por ejemplo en el mieloma múltiple, la célula plasmática no es clonogénica, es decir, no se divide, no se puede hacer ni siquiera cariotipo. Entonces, en ese caso, nosotros lo que ofrecemos al laboratorio partner es un estabilizante para poder hacer la citometría de flujo 2 días después de la extracción de la médula ósea del paciente. Es decir, que bueno, a través de Biosense también tienen el servicio de la citometría de flujo, de la separación celular y de la hibridación o PCR cuantitativa e incluso también, bueno, disponen de técnicas como la biopsia molecular, la biopsia líquida a través de la PCR digital. Nosotros ya somos capaces de detectar la traslocación 14-18, 11-14 y CMYC en sangre periférica de los pacientes para discriminar que no sea una leucemia o un linfoma leucemizado. Y, bueno, pues todas esas herramientas las tienen gracias a Bioscience, que tenemos un convenio de colaboración con ellos y se pueden poner en contacto con ellos y ellos les van a indicar cómo proceder al hacer los envíos y la manipulación de las muestras. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No, iba a agradecerle, doctor, muchísimas gracias por el tiempo suyo, por habernos compartido todos esos conocimientos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. No obstante, si os ocurre alguna pregunta, bueno, pues a través del correo electrónico de la doctora Sánchez, bueno, pues me lo haría llegar a mí y yo encantado de contestar cualquier pregunta asociada al fenotipo o a la genética de esa enfermedad. Justamente ahorita en el chat que tenemos todos les estoy colocando el correo electrónico para que cualquier duda también le puedan hacer. Me gustaría que todos los que están participando también, que por favor, si pueden dejarme su nombre y correo electrónico, pues también para cualquier, como nosotros siempre estamos realizando actividades como Biocien y también tenemos presencia de expositores importantes como en este caso, pues igualmente para poder hacerles saber mediante su correo cada vez que tengamos conferencias como esta. De acuerdo. Le agradezco muchísimo, doctor, y pues recuerden todos que tenemos ahora nuestro servicio de diagnóstico molecular y que está equipado totalmente y pues avalado con los años de experiencia del Centro Internacional de Estudios Genéticos de España, que se encuentra en la ciudad de Salamanca. De acuerdo, pues muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Ya, que pase muy bien y gracias, doctor. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Chao.
Muchas gracias a todos por su atención y si es que de aquí están interesados en recibir el certificado digital de esta conferencia, por favor recuerden escribirnos al WhatsApp, desde donde pues le estaremos contestando y indicándole todos los pasos respectivos, ¿sí? Nuestro WhatsApp, como les había puesto aquí en el grupo, es el 593-9831-32044. Pueden escribirnos ahí para quienes deseen el certificado digital de haber participado el día de hoy. Muchas gracias a todos y quedo pendiente de sus nombres y correos electrónicos. Un saludo y que tengan un excelente sábado.